el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Día 16 de 365 días. Dios me cambia el nombre. Bienvenidos a la Biblia en 365 días, un espacio donde juntos descubriremos la historia de amor más poderosa jamás contada. Aquí no solamente leemos capítulos de la Biblia o versículos sueltos, leeremos nuestra propia transformación a través de la palabra de Dios. Aquí tu debilidad se convierte en fortaleza, tu incertidumbre en confianza y propósito. No importa cuánto hayas postergado este deseo de leer la Biblia completa. Este es tu momento y Dios nos va a hablar juntos. Dios no solo te invita a conocer su historia, sino a descubrir la tuya con Él. Porque mientras nosotros leemos la Biblia, Dios va leyéndonos por dentro. Dios va revelándonos cosas de nuestro interior que no sabíamos. Así que acompáñame a esta aventura de fe, donde no solamente leeremos la Biblia, sino que la viviremos juntos. ¿Estás listo para comenzar? Dios quiere hablarte hoy. Las lecturas son Génesis capítulo 32 del verso 13 hasta el capítulo 34 verso 31. Mateo capítulo 11 versos del 7 al 30. Salmos capítulo 14 versos del 1 al 7 y Proverbios capítulo 3 versos 19 y 20. Este es tu lugar, este es tu tiempo y Dios quiere escribir algo nuevo en tu corazón. ¿Qué te parece si oramos juntos? Dios, háblanos y sana nuestras vidas, sana nuestro corazón. Toca lo más profundo, aquello donde nadie ha llegado. Sé tú hablando, ministrando nuestras vidas, sanándonos. Enséñanos, Dios, tu palabra. Quita todo velo, quita toda venda, quita toda necedad en nuestra mente. Elimina toda distracción, toda aquella cosa que nos impida escucharte. Hoy queremos estar más atentos que nunca a tu palabra. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis capítulo 32, verso 13. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó a cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una distancia entre las manadas. A los hombres que dirijan el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Y quién es el dueño de esos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y del tercer grupo, a todos los que iban detrás de las manadas. Y cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decir: miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Yo pienso, él de repente quería comprarlo, su hermano. Bueno, dice, Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Yo no sé cuál era el lenguaje de amor de Esaú, pero de repente no era el de los regalos.
Verso 22 dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos, después de llevarlos a la otra orilla, e hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, sin embargo, conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca a la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Y hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí, porque Jacob organiza un generoso regalo para apaciguar a Esaú, mostrando su temor y su intento por controlar la situación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su mayor victoria no vendría de su astucia, sino de su encuentro con Dios. Jacob tenía miedo, pero esa noche aprendió que, aunque nosotros usemos estrategias humanas, nuestra verdadera protección viene de Dios. No dependas de estrategias humanas como Jacob. Muchas veces nosotros tratamos de resolver nuestros problemas con nuestros propios medios antes de acudir a Dios. La oración es donde nuestra debilidad y la fortaleza de Dios se encuentran. Cuando tú tienes miedo es cuando más te tienes que acercar a Dios para orar. Jacob luchó toda la noche para ser bendecido. Si algo nos llama la atención de Jacob es su persistencia. Jacob fue persistente y Dios nos anima a nosotros a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo en lo espiritual. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas mayor persistencia? Algunos me dirán en hacer el reto. Bueno, pídele a Dios que te ayude a amar la lectura y escríbelo ahí. En esto me falta todavía persistencia, pero Dios, tú me vas a ayudar. Versos del 27 al 29 nos hablan de la nueva identidad de Jacob. Y por eso he titulado este tema acerca de que Dios nos cambia el nombre. En la Biblia, los nombres reflejan la identidad, reflejan el carácter y el destino de una persona. Llamar a alguien por su nombre era casi igual que describir su naturaleza o su historia. En el caso de Jacob, su nombre significaba suplantador o engañador, y lo que reflejaba su pasado, un pasado marcado por trampas, por manipulaciones. Sin embargo, Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Y ese cambio de nombre no solo significó una nueva identidad, sino una transformación de su propósito de vida. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios le cambia el nombre a Jacob? Y es que Jacob significaba mentiroso, significaba fraudulento, significaba suplantador. El nombre que le dieron a él al nacer era el que agarraba del talón. Entonces luego agarró también los derechos de hijo mayor y la bendición del hijo mayor. Luego se hizo astuto con Labán hasta que lucha con el ángel de Dios y Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. Dios no solamente cambia nuestras circunstancias, Él también cambia nuestra identidad. El cambio de nombre refleja una transformación profunda, porque Dios no solo cambia la situación, sino cambia el corazón de Jacob. Y Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestro pecado. El acusador te llama por tu pecado. Te dice: eres drogadicto, eres el mentiroso, eres la víctima, eres el violador, eres gay. Y muchas veces el mundo nos etiqueta por nuestros errores y por nuestras fallas. Te dicen el infiel, el fallido,
la débil, el fracasado. Pero Dios nos llama y nos da un nombre nuevo y nos da una nueva identidad. Dios trata con el carácter de Jacob y trata durante toda la noche. ¿Alguna vez tú te has rebelado contra Dios? Hay un momento en esta lucha donde Jacob deja de ser alguien autosuficiente y orgulloso y se convierte en alguien dependiente de Dios. Tú procuras tener estos encuentros con Dios para que Dios te transforme, para que Dios te cambie, para que Dios cambie tu nombre y dejes de ser esa persona que antes eras, esa antigua tú, ese antiguo tú. Jacob pasó de luchar con hombres como Esaú y Labán a luchar con Dios. Y esta lucha no fue para derrotar a Dios, sino para ser transformado por Él. Un nuevo nombre implica un nuevo propósito. Cuando Dios cambia un nombre, también cambia la dirección de la vida de esa persona. Por ejemplo, sucedió con Abraham. Él era padre exaltado y se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Sarai significaba princesa y se convirtió en Sara, princesa de naciones. Simón era cambiante y se convirtió en Pedro, que significa roca firme. Cada vez que Dios cambia tu identidad es para alinearla con tu destino, es para alinearla con algo que tú vas a llegar a ser. En el verso 31 vemos cómo Jacob, después de este encuentro con el ángel, salió cojeando. Y es que a veces Dios nos quiebra para poder moldearnos. Y es que la cojera era una señal de que había sido tocado por Dios, pero también de que había sido cambiado. La bendición más grande no es ser perfecto, sino ser alguien que ha sido quebrantado y restaurado por Dios. Entonces, hay cicatrices de nuestras luchas con Dios que son recordatorios de su gracia y de su fidelidad. Las marcas en nuestras pruebas no son signos de derrota, sino recordatorios de la victoria y del favor de Dios. Dios no solo soluciona nuestros problemas, Él transforma quiénes somos para cumplir su propósito. Acepta entonces las marcas de tu historia. A veces Dios nos deja cicatrices para recordarnos su intervención y nuestra necesidad de Él. ¿Cuáles son los nombres que han definido tu pasado? ¿Cómo te han llamado? ¿Cómo te han marcado? No te definas por tus heridas, defínete por lo que Dios ha hecho en tu vida. El mundo puede decir quién fuiste, pero Dios dice quién eres en Cristo Jesús. ¿Qué áreas entonces en tu vida necesitan un cambio de nombre para reflejar la nueva identidad que Dios te ha dado? Te invito a ir marcando en la Biblia quién dice Dios que eres tú. A ti quizá te dijeron que eres débil, pero Dios dice que tú eres fuerte. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizá te dijeron que no eras suficiente, pero Dios dice que eres más que vencedor. En Romanos capítulo 8, verso 37. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ti quizá te dijeron que nadie te iba a amar, que nunca ibas a poder tener un amor tan grande, pero Dios te ama con un amor eterno. En Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Te dijeron que eras un fracaso, pero Dios dice que eres su obra maestra. En Efesios capítulo 2, verso 10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Te dijeron que estabas solo, pero Dios dijo, nunca te dejaré. En Hebreos capítulo 13, verso 5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Te dijeron que no podías cambiar, que así te ibas a morir, pero Dios te dice, yo hago nuevas todas las cosas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. El que está unido a Cristo es una nueva creación. Te dijeron que no tenías propósito, pero Dios te llamó con un plan eterno. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios siempre te da un nombre que el mundo jamás podrá borrar. Ahora leeremos Génesis capítulo 33. Jacob y Esaú se reconcilian. Verso 1.
Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, y después Lea con sus hijos, y por último Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos, y cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos estos rebaños de estas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que yo te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo, yo ya tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, y yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió: tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si les haces caminar mucho, aunque fuera solo un día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero y nosotros iremos detrás, más lento y a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a alguno de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot y allí construyó una casa, hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padaram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. El capítulo 33 de Génesis es un relato conmovedor de reconciliación, de gracia y de restauración. Después de años de separación, de resentimiento y de peleas, Jacob se encuentra finalmente con Esaú, su hermano. Este capítulo nos muestra cómo Dios obra en el corazón humano para sanar heridas y para restaurar relaciones. Vemos en los versos 1 al 11 que Esaú venía con 400 hombres. Jacob se habrá sorprendido de ver el cambio de actitud de Esaú. Ya no estaba molesto, estaba contento con lo que tenía. Es más, hasta le responde: ya tengo más que suficiente. Y la vida a veces nos puede traer situaciones difíciles. Nos podemos sentir engañados como Esaú, pero no debemos permanecer amargados. Podemos desarraigar la amargura perdonando a los que nos han hecho daño. En el verso 3 de este mismo pasaje de Génesis 33, vemos cómo Jacob se inclina, se arrodilla al suelo 7 veces, y era una señal de respeto a un rey. Él toma la iniciativa. Jacob se adelantó con humildad para buscar la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de solucionar las relaciones que hemos tenido, ¿tú eres el de los que toma la iniciativa? A veces el primer paso hacia la paz depende de nosotros. Debemos tener esa misma iniciativa que tuvo Jacob. Y en el verso 4, la reacción de Esaú es inesperada. Él corre hacia su hermano, lo abraza y llora. Y lo que Jacob temía como una venganza no sucede. Todos esos escenarios que él se había montado en la cabeza nunca pasan. En cambio, él ve gracia
y perdón. ¿Por qué? Porque el perdón trae libertad. El abrazo de Esaú y las lágrimas de Jacob muestran que el perdón es una puerta hacia la sanidad. Entonces Dios puede ablandar los corazones más duros y convertir enemistades en abrazos de reconciliación. Y en el verso 11 vemos que Jacob trata de que su hermano acepte los regalos, pero no para comprar el perdón, sino que él reconoce el valor de restaurar una relación a través de una actitud de generosidad y de reconciliación. Y en los versos del 12 al 14, Esaú invita a Jacob a acompañarlo, pero Jacob prefiere ir a su propio ritmo, debido a que sus hijos eran pequeños y tenían animales. Y Jacob reconoce algo interesante, que aunque la relación estaba restaurada, cada uno tiene un camino diferente. Reconciliarse no significa perder nuestra propia dirección. La paz no significa que siempre vamos a caminar juntos, sino a caminar en armonía, a caminar en respeto, pero quizá cada uno por su lado. Confiar en Dios, entonces puede sanar relaciones rotas. No importa cuánto tiempo hayan pasado, ni cuán profundas sean las heridas, Dios puede cambiar corazones. Y por último, en los versos del 18 al 20, Jacob construyó un altar allí y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Después de ver la fidelidad de Dios en la reconciliación con su hermano, Jacob levanta un altar para recordar que Dios fue quien guió cada paso y le dio una nueva identidad. El corazón agradecido siempre construye un espacio para Dios. Ahora leamos Génesis capítulo 34. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: «Consígueme a esa mujer joven, pues quiero casarme con ella». Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando a los animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron al campamento de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haberse hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. «Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija», dijo. «Por favor, permítame casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros. Siéntanse en la libertad de comprar propiedades en la región». El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. «Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella», les suplicó. «Y les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa». Pero Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina. Los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre, y les dijeron: «De ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos». Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob.
Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre, Hamor, a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: estos hombres son nuestros amigos, invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a las hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras, pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos los animales y todas sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas, los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de dentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. Y también tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Y después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos, los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?, replicaron ellos enojados. Génesis 34 es uno de los capítulos más difíciles y dolorosos de la Biblia. Narra la violación de Dina, la hija de Jacob y de Lea, y las consecuencias de este acto que llevaron a los hijos de Jacob a tomar la justicia por sus propias manos. Este capítulo trata temas de injusticia, de venganza y las consecuencias de no buscar la dirección de Dios en los momentos críticos. En los versos 1 y 2, Dina inocentemente busca relacionarse con las jóvenes del lugar, pero es víctima de un acto cruel. Eso nos recuerda cómo el pecado y la maldad pueden surgir inesperadamente. Siquem pudo enamorarse a primera vista, pero lo que hizo fue impulsivo y perverso. No solo pecó contra Dina, sino contra toda su familia. Aun cuando Siquem, después declarara su amor por Dina, eso no lo disculpaba del mal que había hecho al violarla. Así que no permitas que la pasión sexual te lleve a pecar. No te dejes dominar por tus pasiones. La violación de Dina trajo consecuencias mucho más graves de lo que Siquem se pudo haber imaginado. Acarreó sufrimiento, engaño, asesinato. Y es que el pecado sexual es devastador. En los versos 30 y 31, Jacob permanece pasivo. Él nunca dijo nada, mientras que sus hijos se llenaron de ira. Reaccionaron por el honor de su hermana. Y la venganza que hicieron Simeón y Leví estuvo mal, porque cuando tú te veas tentado a devolver mal por mal, déjale la venganza a Dios y evita terribles consecuencias del pecado. Busca la dirección de Dios en los tiempos difíciles. Jacob permaneció en silencio en lugar de buscar el consejo de Dios. Cuando nosotros enfrentamos crisis, lo primero debe ser buscar la guía de Dios. La ira de los hombres no produce la justicia de Dios. Ellos, en vez de buscar la dirección de Dios, los hijos de Jacob urden un plan para vengar el honor de Dina mediante un engaño. Y es que la ira alimentada por el dolor puede llevarte a tomar decisiones destructivas. No respondas al dolor con ira. La ira y el deseo de venganza pueden llevarte a tomar decisiones devastadoras. Lleva tus heridas a Dios y permite que Él sea tu defensor. En los versos 25 al 29 vemos cómo masacraron a todos los siquemitas. Y es que el pecado destruye,
pero la gracia de Dios siempre restaura. Y en los versos 30 y 31 dice: luego Jacob les dijo a Simón y a Leví: me han arruinado. Ahora todos los de mi pueblo, de esta tierra, cananeos y fereceos, me odiarán, y si deciden atacarnos, mis hombres son tan pocos que podrán destruirnos a todos. Jacob reprende a sus hijos por su impulsividad, pero parece más preocupado por las consecuencias que por su justicia y la dirección de Dios. En este capítulo, el 34, Dios no es mencionado hasta después de un evento en Génesis 35. Y es que cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, dejamos de ver sus propósitos y solamente vemos problemas. ¿Tú estás dispuesto a dejar tus batallas en manos de Dios y a confiar que Él hará su justicia a su manera y en su tiempo? Cuando alguien ha vivido un dolor tan profundo como el que sufrió Dina, es común sentirse abandonada, sentirse rota, sentirse marcada por ese momento. Sin embargo, la verdad más hermosa de Dios es que Él siempre ha estado ahí. Su poder restaurador es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Y hay algo que yo tengo que decirte. Dios nunca se ha ido. Dios es omnipresente, Él es compasivo. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y rescata a los de espíritu destrozado. En el Salmo 34, verso 18. Aunque Dina seguramente sintió que estaba sola en su sufrimiento, Dios estaba presente incluso en su dolor. El silencio de Dios parece abandono, pero es en esos momentos cuando Él está obrando de maneras que aún nosotros no podemos entender. Dios nunca ignora tus lágrimas, las recoge para sanarte con su amor. Yo sé que el día de hoy le hablo a muchas como Dina, que fuimos tocadas sin nuestro consentimiento. Y yo quiero decirte algo: Dios nunca ignoró tu sufrimiento. Su corazón llora contigo, y su plan es restaurarte por completo. Dios puede sanar tus recuerdos y restaurar tu identidad. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5 dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y es que Dios no solo sana las heridas visibles, también puede sanar nuestra mente y nuestros recuerdos. Y no significa olvidar, sino que Dios transforma el significado de ese dolor, cambiando la desesperanza por propósito. No hay dolor que Dios no pueda redimir y usar para su gloria. Porque tú no eres lo que te hicieron. Tu identidad no está definida por ese momento, sino que tú eres quien Cristo dice que tú eres. Tú eres amada, tú eres restaurada, tú eres nueva. Alguna me puede decir: es que tú no sabes. No, yo sí sé. Pero yo sé que Dios siempre te da restauración. Yo sé que Dios siempre puede poner su mano. Algunas me dirán: es que es difícil perdonar. ¿Cómo perdono? Tienes que dejar ese peso en las manos de Dios. Romanos 12, 19 dice: queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. El perdón es uno de los actos más difíciles, pero también es el camino hacia la libertad. Perdonar no significa que estamos justificando el mal. Significa que dejas la justicia en las manos de Dios para que ese peso no siga esclavizando tu corazón. Perdonar no es olvidar lo que pasó, sino es recordarlo, pero sin dolor. Ya no lloras por eso. Cuando tú perdonas, te liberas de esa prisión de odio y abres espacio para el gozo y la paz. ¿Y cómo vivo después de eso? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios va a convertir las cenizas en belleza. No eres definida por lo que te hicieron, sino por lo que Dios ha hecho en ti. Dios puede usar tus cicatrices como una historia de victoria para que traiga sanidad a otras personas. Por eso te lo cuento hoy. Todos tenemos una historia de dolor, pero ¿sabes qué? Todos
No pueden contárselo a otras personas para que esas otras personas sean sanadas. Pero eso puede ser tu testimonio para que otros que aún están en la oscuridad, que aún están amargados, que aún están con dolor, puedan ser sanados. Dios convierte el dolor en propósito. Tu historia puede ser el testimonio que sane la vida de alguien más. Dios es experto en redimir y restaurar lo que parecía perdido. No estás sola. La gracia de Dios es suficiente para sanar tu corazón, tu mente y tu identidad. Hay un verso que me encanta que está en el Salmo 126, verso 5. Dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Si tú has estado en lágrimas durante mucho tiempo, cosecharás gritos de alegría, sanarás eso. Y si necesitas contárselo a alguien, abrir tu corazón con alguien, escríbeme en mis redes sociales. Sé libre, sácalo de ti, cuéntaselo a alguien y vive en paz. Dios, ayúdanos a sanar. Restaura nuestras vidas. Háblanos, consuélanos. Sé tú diciéndonos lo valiosas que somos. Sé tú trayendo de tu paz, de tu perdón y de tu amor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Mateo, capítulo 11, versos del 7 al 30. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él y de las multitudes. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. profeta. Juan es el hombre al que refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan, el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él.
Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas de la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Si ustedes están dispuestos a aceptar lo que yo les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio, el Hijo del Hombre, y por su parte festeja y bebe. Y ustedes dicen, él es un glotón, un borracho, él es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón les hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y a ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el juicio, aún en Sodoma, le irá mejor que el de a ustedes. Fuertes palabras. Versos del 25 al 30. En esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí en los versos del 12 al 15 de Mateo 11, Jesús nos dice que el reino siempre enfrenta oposición y resistencia, tanto espiritual como humana. Pero el reino sigue avanzando porque Dios lo sostiene y nadie puede detener el plan de Dios. Y en los versos del 25 al 27 nos dice Jesús que la sabiduría de Dios no se revela a los orgullosos, sino a los humildes. Que la fe no necesita saberlo todo, sino confiar en aquel que lo sabe todo. Y en los versos del 28 al 30 Jesús nos invita a los que estamos cansados a descansar en él. Un yugo pesado es un arnés de madera que se pone sobre los bueyes y se conecta para arrastrarlos. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué cargas llevas? Puede ser el pecado, exigencias excesivas, persecución, fatiga. Bueno, Jesús viene a traer libertad de esas cargas. Muchas veces nosotros llevamos cargas que Dios no nos ha pedido llevar. Dejemos entonces de luchar en nuestras fuerzas y aprendamos a caminar bajo la dirección y bajo la paz de Dios. El descanso verdadero no es la ausencia de trabajo, sino la presencia de Dios en medio de nuestras cargas. Este es el momento para aceptar la invitación de Jesús y descansar en su amor. ¿Estás listo para soltar tus cargas y caminar con un ritmo de gracia? Salmos 14 del 1 al 7. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo, uno que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron,
Todos se corrompieron. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El Señor se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos. El Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Qué increíble salmo, ¿verdad? Porque los ateos son necios que cierran sus ojos ante la evidencia de un Dios que sí existe. Y es que negar a Dios no comienza con los labios. Negar a Dios comienza con el corazón. Pero Dios dice en estos últimos versos 5 y verso 6, que Él está con los justos, que Dios está con los que lo obedecen y su justicia al final prevalecerá. Entonces, cuando todo parezca perdido, así como esta última pregunta que le hace el salmista a Dios, ¿quién vendrá del monte de Sión? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo harás? Cuando todo parezca perdido, la promesa de Dios siempre es un ancla de esperanza. Nosotros podemos confiar de que Dios siempre protegerá a su pueblo, como dice el verso 6. Proverbios capítulo 3, versos 19 y 20. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. El verso 19 dice que con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Y es que la creación del universo no fue al azar, sino vino del conocimiento y de la sabiduría perfecta de Dios. Desde los elementos más vastos hasta los más diminutos, cada detalle refleja la inteligencia suprema de Dios. El universo no solo refleja la creatividad de Dios, sino también su precisión y su mente eterna. Así como Dios estableció con sabiduría los fundamentos de la tierra, su palabra es el fundamento firme que sostiene nuestras vidas. Si confiamos en su guía, Él nos dará estabilidad en tiempos de incertidumbre. Y el verso 20 dice, con su conocimiento brotaron los manantiales profundos y el rocío se asienta bajo el cielo. El autor usa la imagen del agua que brota de los manantiales y del rocío que refresca la tierra para describir el orden perfecto de la creación. Esto simboliza cómo la sabiduría de Dios es fuente de renovación y de provisión constante. Así como el rocío refresca la tierra cada mañana, la sabiduría de Dios renueva nuestras vidas cada día. Dios no solo creó el mundo con sabiduría, sino que sigue sosteniéndolo. De la misma manera, su sabiduría no es un evento puntual, es continua, es constante, es accesible para quienes confían en Él. Entonces, confía en la sabiduría de Dios para guiar tu vida. Él pudo establecer los cielos y la tierra y Él también puede ordenar tu camino con perfección y con propósito. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente y tu corazón cada día, así como el rocío refresca la tierra. Su sabiduría puede darte dirección, claridad diariamente. Recuerda que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cuando tú veas los detalles de la creación, recuerda que tu vida también ha sido diseñada con amor, con precisión divina. Y pregúntate, ¿puedo ver la fidelidad de Dios en cómo sostiene mi vida, así como sostiene la creación? Yo te aseguro que sí. Día 16, check. Nos vemos el día de mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.